Hola, soy Javier Loaiza. ¿Por qué avanzamos como los cangrejos? Los cangrejos no marchan hacia atrás, sino de lado, diferente a lo que nos decían nuestros padres o nuestros profesores. Los cangrejos son con lentos, parecen no ir para ninguna parte y mantienen sus pinzas en actitud defensiva. Muy a lo colombiano, como decía García Márquez, nos indigna la mala imagen del país, pero no nos atrevemos a admitir que la realidad es peor. En el país hubo múltiples cambios en el último medio siglo, pero la sensación que tiene mucha gente es que aquí no ha cambiado nada, que todo sigue igual. Y a pesar de los avances y progresos para un sector de la población, el país no logra dar un salto para convertirse en una sociedad en que los colombianos puedan vivir de manera segura, tranquila y con la esperanza de mejorar su condición y su calidad de vida. Entre otros cambios en Colombia, Colombia dejó de ser rural y se volvió mayoritariamente urbano. Se formó una clase media profesional que podría llegar a ser una tercera parte de la población. Surgió una clase emergente, como se le llamó a finales del siglo pasado, compuesta por comerciantes, contratistas del Estado y algunos nuevos ricos, producto del contrabando, el narcotráfico y la corrupción. Se avanzó vertiginosamente la construcción de viviendas y edificios urbanos. Se multiplicaron las universidades, unas históricas y tradicionales y otras que se les llamaron de garaje. En el aspecto económico, la apertura permitió integrar al país al comercio internacional, más como un consumidor que como un productor o proveedor de servicios. Y se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 1991 y 2013 que se multiplicó por 9. Entre tanto, el promedio de los colombianos debe esperar 35 años para que se duplique su nivel de ingreso, manteniendo a Colombia como uno de los países con la más alta tasa de desigualdad en la región y en el mundo. Del otro lado, la lista de problemas graves es enorme, desde los relacionados con la inseguridad, la mala calidad de la educación, las seculares deficiencias del sistema de salud y pensional, la precaria infraestructura que permita comunicar las regiones y al país con el resto del mundo. Es un país, Colombia, que se convirtió en importador neto de alimentos, en el que la industria nunca logró ser un factor de desarrollo, en que el sector servicios escasamente atiende las necesidades urgentes. El sector energético minero está lejos de ser un motor de progreso y en el que prácticamente el sector financiero es el único renglón de la economía que, a pesar de ser improductivo y especulativo, mantiene un ritmo sostenido de rentabilidad con ganancias descomunales si se las compara con la industria del campo. Y por último, es un país en el que el sector público es deficiente, incompetente, burocrático, clientelista, fiscalista, corrupto y hace de las suyas. Mientras el mundo avanzaba hacia una nueva sociedad del siglo XXI, interconectada, global, tecnologizada, urbana, con pérdida del poder del Estado-nación para resolver los problemas de la sociedad, en los últimos 20-25 años Colombia retrocedió en los intentos de descentralización. Se enredó en el problema de la seguridad y el tema central de la agenda pública se volvió la presencia de los actores armados, especialmente de las FARC, que de una u otra forma han determinado y definido las últimas 5 elecciones presidenciales y han copado la atención de los gobiernos y los medios de comunicación. Mientras, todos los demás problemas se aplazaron y se agravaron. Por ejemplo, además del hecho de haberse hecho elegir con dinero del narcotráfico, quizá el peor daño que Ernesto Samper le hizo al país fue quedarse hasta el último minuto del último día, sacrificando la institucionalidad, entregando pedazos del Estado a los corruptos para que metieran sus manos sin control en los presupuestos y a todo aquel que le amenazara la posibilidad de mantenerse obstinadamente en el cargo, para al final permitir que los alzados en armas desbordaran las Fuerzas Armadas. Samper nos llevó en 4 años de un narcoestado a un estado fallido. La herencia que nos dejó entonces, además de la inseguridad jurídica y de la pérdida de credibilidad en la presidencia y en las demás instituciones, del descrédito internacional, fue un Estado descoordinado e incompetente para afrontar 5 desafíos simultáneos, además de las seculares deficiencias del Estado: el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares o autodefensas, las bandas criminales urbanas y delincuencia común y la corrupción. En los siguientes gobiernos, Pastrana se jugó por negociar la paz, Uribe desactivó los paramilitares y persiguió implacablemente a las FARC, y Santos negoció con la guerrilla. Si el proceso actual de acuerdo con las FARC resultara, quedarían por atender de manera urgente las otras 3 amenazas
reforzadas por las disidencias. Sigue pendiente el narcotráfico con su poder criminal sin límite, la corrupción que desfonda el sector público y hace metástasis en el sector empresarial, y el bandidaje que hace de las suyas en las calles y caminos de Colombia. Y otra vez vuelve y juega. El debate sigue girando en torno a las FARC. Los unos se quejan de las condiciones del acuerdo por la largueza del gobierno en los beneficios a quienes han causado tanto daño, dolor y muerte. Y los otros pregonan la idea de que el mejor negocio es que no se pierda una sola vida, por una vida más, por cuenta de las FARC, así haya que perdonarles todo. Y justifican las deficiencias del acuerdo comparándolo con el proceso con paramilitares en el que también hubo altas dosis de impunidad. Estudios como el realizado por el profesor norteamericano James D. Henderson demuestra que los momentos de crecimiento de las guerrillas y el paramilitarismo coinciden con las épocas de mayor auge del narcotráfico. A ello se suma que hay una coincidencia geográfica entre las regiones de mayor cultivo de coca, de mayor presencia de guerrillas, de mayor impacto de los paramilitares, que son además las zonas de más desplazamientos y desaparecidos, las zonas donde hay más sembradas más minas antipersona. Igual son las zonas de reserva campesina que coinciden o son próximas a los territorios que el gobierno ha aceptado para la concentración de los guerrilleros de las FARC en el proceso de movilización. Frente a este cuadro y la evidencia del aumento del cultivo de coca a más de 180.000 hectáreas, multiplicado por 4 en los últimos 3 años, vale preguntarse si el conflicto, en vez de desaparecer, no se puede incrementar. Así buena parte de los violentos de las FARC se desmovilicen. Peor aún, hay dos problemas claves que, de no resolverse, por muchos avances y logros que se obtengan en distintas áreas, no van a permitir un salto definitivo del país, que nos harán seguir avanzando como los cangrejos. Son el sistema político centralista y presidencialista y la impunidad, que pasan prácticamente inadvertidos frente a la opinión pública y que son causa y motor de buena parte de los problemas nacionales. Urge poner esos problemas sobre la mesa del debate. Deberían estar en el centro de las propuestas en la campaña presidencial y tenemos que afrontarlos con inteligencia y decisión si queremos salir adelante. De lo contrario, seguiremos peor que los cangrejos, dando vueltas como corcho en remolino. Hasta pronto.